Hola, mi nombre es Ronald Marín y junto con mis compañeras Ivonne Mosquera y Diana Silva les vamos a explicar las tarifas y bases gravables del impuesto a las ventas IVA. Para poder hablar sobre la tarifa y las bases gravables hay que entender el significado del impuesto. El impuesto a las ventas es un impuesto indirecto, aplicable al consumo de bienes y servicios y las personas lo pagan al momento de adquirir estos bienes o servicios. El impuesto grava el valor agregado que reciben los bienes o servicios en las cadenas productivas. De ahí que el comprador del bien o servicio se pueda descontar el IVA en su declaración, en caso de ser responsable de IVA. El impuesto cumple con una regla básica, que es que la totalidad del IVA la debe pagar el consumidor final. La base gravable en el impuesto a las ventas, según el artículo 447 y 448 del Estatuto Tributario, es el valor total de la operación sin importar que ésta se realice a crédito o a contado, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación, aunque se convengan o facturen por separado. Es decir, cuando tú compras un bien, te cuesta, en este ejemplo, 100.000 pesos. Sobre esos 100.000 pesos vamos a calcular la tarifa general, que en este caso podría ser el 19%. Es decir, que tú ya no estás pagando 100.000 pesos por el bien, sino 119.000 pesos, porque tienes que pagar el bien más el impuesto al valor agregado. Además, dentro del concepto de base gravable encontramos la sigla AIU, que significa Administración, Imprevistos y Utilidades. Es un término usado para calcular el impuesto a las ventas en algunos contratos, como en los servicios integrales de aseo, cafetería y vigilancia, actividades de obra civil. Para calcular el IVA en contratos de servicios integrales y demás, el porcentaje de este no puede ser inferior al 10% del valor del contrato. Esto en el caso de empresas responsables de IVA. Y las empresas que presten estos servicios, pero sean sociedades sin ánimo de lucro, no existirá un porcentaje mínimo para calcular el AIU. Es decir, el valor del contrato nos vale 10 millones de pesos. Pero entonces el AIU de este contrato es solamente el 10%. Entonces hay que coger los 10 millones menos el 10%, que sería 1.000.000 de pesos. Sobre este 1.000.000 de pesos debemos calcularle la tarifa del IVA que corresponda. Y por último, en las actividades de obra civil en los que se realiza la construcción de un bien inmueble, el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos. De igual forma, la utilidad del contratista están incluidos en el valor total pactado. El porcentaje del AIU puede pactarse por mutuo acuerdo entre las partes implicadas. La tarifa es el monto en porcentaje que se le aplica a la base gravable. En Colombia se manejan tarifas diferenciales. Entre las tarifas diferenciales, Otras tarifas. Las otras tarifas diferenciales que habían de IVA fueron eliminadas con la Ley 1819 de 2016. En su lugar fue creado el impuesto al consumo, cuyas tarifas se encuentran discriminadas en el artículo 512-2 del Estatuto Tributario. Bienes exentos de IVA. En el artículo 477 del Estatuto Tributario señala los bienes que se encuentran exentos del impuesto de las ventas. Podemos entre ellos diferenciar algunos como animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Carne de animales de las especies ovina y caprina, fresca, refrigerada o congelada. Huevos frescos de gallina. El artículo 478 del Estatuto Tributario menciona la venta de libros y revistas de carácter científico y cultural. Estos se encuentran exentos de IVA. Diferencia entre bienes gravados, exentos y excluidos. Los bienes o servicios gravados son los que están sometidos a una tarifa determinada, ya sea general o diferencial. Los bienes exentos son los bienes que están gravados a una tarifa cero. Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están gravados con el impuesto. La principal diferencia que existe entre los bienes exentos y los excluidos es que el bien exento da derecho a descontar del impuesto que se pague por lo que son insumos, materias primas y demás costos directos e indirectos.
en tanto que los bienes excluidos no lo permite hacer. El IVA que paguen por cualquier concepto debe ser llevado como un mayor valor del costo o gasto.